Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a hacer entonces la corrección del quiz. Quiero decirles que estoy, digamos, eh, muy contento porque la mayoría del grupo pues lo superó con muy buena nota. Fueron muy pocos los casos donde los muchachos, digamos, como que obtuvieron una nota bajita, pero pues, digamos, me siento bien al saber que la mayoría del curso superó, digamos, este quiz. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña corrección y al final de la clase les voy a dar una información para realizar, digamos, una actividad evaluativa que ya sea que les haya ido mal en esta, les va a ayudar a subir el promedio, o ya sea que les haya ido muy bien, les seguirá subiendo el acumulado y dejándoselos mucho más alto, ¿listo? Entonces el primer ejercicio de simplificación nos decía así, por favor, decía, era una fracción y en el numerador teníamos 144 a la 4 por x menos 72 al cuadrado b a la 6 x sobre, y en el denominador teníamos, perdón, aquí era 35. 35 al cuadrado b a la 6x, y en el denominador teníamos 14 al cuadrado y menos 7 a y b al cubo. ¿Listo? Entonces todos estamos de acuerdo que ese era el primer ejercicio del quiz, ¿cierto? Entonces, lo que yo les he venido diciendo, en un primer momento, lo que debemos hacer es coger, en este caso vamos a coger el numerador y lo vamos a desglosar lo más que se pueda, ¿sí? O sea, lo mejor, digamos, factorizado que se pueda. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer acá es que con la ayuda de ustedes vamos a simplificar ese numerador lo más, digamos, lo mejor posible que se pueda. Entonces, siempre que vamos a hacer este tipo de ejercicios, debemos coger el numerador y desglosarlo hasta el final y después pasar al denominador, como hemos venido haciendo. Entonces yo les pregunto, tenemos tres casos de factorización, solo tres. Siempre debemos empezar desde el primero, el de factor común. Les pregunto, ¿al numerador le puedo aplicar el primer caso de factorización, que es factor común? Sí, señor. Sí, muy bien. ¿Cuál es el factor común en la parte numérica? O sea, el 144 y el 35, ¿en qué tabla de multiplicar los podemos encontrar? La del 35. Perdón, acá es 140. Sí, señores. En la del 35, muy bien. O sea que el múltiplo el factor común en la parte numérica es 35. Bien, ahora en cuestión de las variables, ¿cuál es el factor común en las variables? Ah, Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es 140 a la 4. Listo, ahora sí. Entonces el factor común en las variables, me acaban de decir que es la variable A. La variable A con exponente 1, 2, 3 o 4. Dos. Muy dos. bien.
La variable a con exponente 2. ¿Tenemos otro factor común en las variables? X. La x, muy bien. Sí, con exponente 1 porque es la única que encontramos. Y decimos, el factor común pues vendría a ser un número que multiplicado por 35 nos dé 140. ¿Cuál sería? 4. 4, muy bien. 4. Y ahora, si yo saqué la x y saqué a al cuadrado de este término, ¿sí? Entonces si saqué la x ya no me queda ninguna x. Sería a la 2. Muy bien, me quedaría a al cuadrado. Perfecto. Entonces, a al cuadrado por al cuadrado me da este a la 4. ¿Puedo, digamos, hacer algo más ahí? En el primer término. No. No. Entonces seguimos. Símbolo menos porque acá hay un menos. Entonces menos por más me va a dar menos. ¿Qué número multiplicado por 35a al cuadrado por x me da 35a al cuadrado b a la 6x? Entonces, ¿cuál sería, digamos, el símbolo que debo colocar B ahí? a la 6. Muy bien, b a la 6. Hasta el momento, lo que hicimos fue aplicar el primer caso de factorización, ¿sí? Y como les dije, tenemos que desglosarlo hasta lo más, digamos, hasta lo que más se pueda. Entonces les sigo preguntando, seguimos trabajando en el numerador. ¿Será que hay alguno de estos dos factores donde yo les pueda aplicar algún caso de factorización o eso ya quedó así? O sea, ya no le puedo, digamos, simplificar más el numerador. Diferencia de cuadrados. Muy bien. La diferencia de cuadrados al paréntesis que está acá. ¿Cómo me quedaría esa diferencia de cuadrados? 2a menos b a la 3. 2a, muy bien, 2a la mitad menos b a la 3. Y el otro paréntesis me quedaría con los mismos términos, pero en vez de estarse restando, los colocamos sumando, ¿no? O sea, quedaría así. Nótese, este paréntesis de acá, que voy a pintar de morado, se descompuso en estos dos factores que también están pintados de morado. Si notan cómo cogimos primero, o sea, tenemos que pasar en orden. Mirar, ¿se puede aplicar factor común? Sí, sí pudimos, entonces lo aplicamos. Segundo, observar si alguno de los dos factores que quedan se le puede aplicar factor común. No, no se puede. Factor común por agrupación de términos, pues mucho menos porque se necesitan 4 términos. Diferencia de cuadrados, sí se puede porque acá hay una resta y los dos términos que se están restando tienen raíces cuadradas exactas. Entonces lo descompongo así. Les pregunto, muchachos, ¿puedo seguir, digamos, aplicando algún caso de factorización en el numerador? ¿O hasta ahí, digamos, quedaría? Hasta ahí. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, acá hay una diferencia, pero los dos términos no tienen raíces cuadradas exactas, no puedo aplicar diferencia de cuadrados. Y factor común, pues mucho menos porque ya todo lo que está en el numerador se está multiplicando. Ahora nos vamos a dirigir al denominador, que está en negro. Les pregunto yo, vamos desde el primer caso de factorización. ¿Puedo aplicar factor común? Sí, ¿Cuál sería el factor común? 7. 7. 7. ¿Qué más sería el factor común? A y AY. A, muy bien. Y la variable y. Perfecto. Ahora sí, 7 a y, factor común ¿de qué? Entonces, para que me dé 14, ¿qué número debo colocar acá? 2. 2A. El 2. Como saqué una A, entonces solo me queda una A, ¿cierto? Y la Y, pues fue factor común. Ahora aquí, el 7 pues se va porque 7 por una, 7.
La A la sacamos como factor común y la Y también. O sea que el factor común me quedaría así. 7ay factor de 2a menos b al cubo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿O está claro lo que hemos venido desarrollando? Bueno, entonces les pregunto, ¿puedo aplicar algún otro caso de factorización en este pedacito de acá? En el denominador, o sea, ya después de que aplicamos factor común. ¿Puedo aplicar otro caso de factorización? ¿Puedo seguir aplicando factor común o puedo hacer una diferencia de cuadrados? No. No. Entonces, pues después de que nosotros ya, digamos, simplificamos el numerador y el denominador, lo descomponemos lo más posible, pues pasamos al siguiente paso que es cancelar, ¿cierto? Entonces, miremos, tengo el 35 y el 35 se está dividiendo entre 7. ¿Cuánto es 35 dividido 7? 5. 5. 5. Listo, al primero. Ahora, tengo a al cuadrado dividido entre a. ¿Cuánto me da? A. A. Porque la división de las variables lo que se hace es restarse los exponentes. A 2. Le quitamos este 1, pues me queda a la 1. ¿Listo? Entonces lo que hicimos fue que estos dos términos de acá ya se desaparecieron. ¿Vale? Esos dos términos de acá ya los dividimos y me dio como resultado 5a. Ahora, la x la puedo operar con algún término de abajo. La No. x, que no, ¿cierto? Que está en el numerador, no la puedo operar con ningún término del denominador, entonces la sigo dejando ahí. Ahora observemos. Estas dos cosas que voy a colorear aquí de rojo, la operamos con estos dos del numerador que están también de rojo, ¿no? O sea que hagan de cuenta como que se simplificaron. Ahora, este paréntesis 2a menos b al cubo lo puedo simplificar con algo que es en el numerador, Sí. ¿cierto? Entonces lo puedo cancelar con este que está aquí también restándose, ¿cierto? Este también lo puedo cancelar. No. Ese no, o sea que lo tenemos que dejar tal cual en el numerador. Y en el denominador, ¿qué me quedó? La y, ¿no? Sí. Por ende, el resultado al primer punto era 5ax factor de 2a más b al cubo. Todo eso sobre y. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Chicos, No, señor. y los demás estudiantes. No, señor. No, señor. Entonces, No, señor. hubo ciertas personas que me preguntaron mucho por este primer punto. Entonces recuerden, número con número los puedo dividir. Letras iguales las puedo dividir. Letras diferentes pues las dejo ahí. Tanto la X como la Y quedaron acá. X y Y. A con A lo dividí. Resté exponentes. 35 dividido 7 me da 5. ¿Vale? Vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio decía una simplificación de monomios. Un poco más sencilla. Entonces me da en el numerador 121 x a la 7 y al cuadrado y w a la 4. En el denominador estaba 11
X a la 7 igualmente y a la 4 y w al cuadrado. Perdón. W al cuadrado. ¿Ahí están observando bien o quieren que agrande más los números? Entonces yo les pregunto a ustedes, acabando de ver el ejercicio anterior, pues este es mucho más sencillo, ¿no? Tenemos aquí 121 x a la 7 y cuadrado w a la 4 dividido entre 11 x a la 7 y a la 4 w a la 2. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es dividir los números o las variables. Los números. ¿Cuánto es 121 dividido 11? 11. 11. Muy bien, 11. Hasta ahí, perfecto. Ahora, ¿cuánto es x a la 7 dividido x a la 7? 1. 1, ¿cierto? ¿Lo debo colocar acá? No. No es necesario, ¿cierto? No es necesario. Ahora yo digo, ¿cuánto es y al cuadrado? Lo voy a pintar aquí de verde. Dividido entre y a la 4. Y menos 2. Muy bien, recuerden, siempre le restamos el exponente del numerador al denominador, o sea, quedaría y a la 2 menos 4, ¿cierto? ¿Y cuánto es 2 menos 4? Menos 2. Muy bien. Y el siguiente, que es el W, ¿cuánto me quedaría W? ¿W con qué exponente? 2. 2. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien, positivo, porque quedaría 4 menos 2 y 4 menos 2 nos da 2 positivo. Muy bien, hasta ahí vamos perfecto. Ahora, recuerden que una potencia nunca la podemos entregar de manera negativa. ¿Sí? Entonces, si la potencia negativa está en el numerador, eso ya lo habíamos trabajado, lo pasamos al denominador. Si está en el denominador, pues lo pasaríamos al numerador, ya que el 11 con la w al cuadrado me quedaría en el numerador y la y con la potencia negativa pasaría al denominador, pero con potencia positiva. Y aquí tenemos la solución al segundo ejercicio. Listo. En ese ejercicio, pues sí, la mayoría de personas lo superaron. Si no estoy mal, como 3 personitas nada más, digamos como que tuvieron un error, pero se dan cuenta cómo debía haberse solucionado. ¿Tienen preguntas, por favor, chicos, con respecto al desarrollo de este ejercicio? Por favor, No. háganmela saber. No, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar al tercer punto, ¿sí? Del quiz que nosotros realizamos. Y el tercer punto decía así. Entonces vamos y digo, abrimos paréntesis, dice 3x más 12. 3x más 12, cerramos y había otro paréntesis que decía 9m menos m al cubo. Y en el de abajo teníamos 2m más m al cuadrado más m al cuadrado. Y acompañado estaba x al cuadrado menos 16 y teníamos 3y al cuadrado
Listo. Teníamos este ejercicio así, ¿cierto? Entonces, chicos, eh, siempre les digo, vamos a coger, o bueno, cuando ustedes encuentren ese tipo de ejercicios, lo que van a hacer es que van a coger paréntesis por paréntesis como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Y cada paréntesis lo tienen que desglosar lo mayor posible. Entonces, ¿a qué me refiero? Este paréntesis de acá, de azul, vamos a trabajar solo con ese paréntesis que acabo de colorear de azul. Solo con ese paréntesis. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué caso de factorización puedo aplicar en ese paréntesis, por favor? Factor común. Factor común. ¿Cuál sería el factor común de ese paréntesis? 3. 3, factor de 4. no. ¿Qué coloco? X más Ah, no, mentiras, X. X más X más 4. X más 4, muy bien, porque 3 por X me da 3X y 3 por 4 me da el 12. Entonces, vamos a quedarnos acá, lo coloco de azulito porque estamos trabajando el primer paréntesis del numerador. Ahora, chicos, les pregunto, a ese 3 factor de X más 4, ¿puedo seguirlo simplificando, descomponiendo, aplicando algún otro caso de factorización? No. Profe, no entendí ese pedazo. ¿Qué no entendiste? ¿Cómo es que llegó a X más 4? Ah, lo que hice fue sacar factor común solo al primer paréntesis, por eso digamos está de azul. Solo estamos trabajando con el primer paréntesis del numerador. Hasta el momento no hemos hecho nada más. Lo que hicimos fue sacar factor común. ¿Listo? Listo. ¿Puedo, digamos, seguir simplificando ese paréntesis azul o hasta ahí llegó? Hasta ahí. Listo. Entonces, si hasta ahí ya, digamos, no puedo aplicar ningún otro caso. Vamos a pasar lo mismo al segundo paréntesis que va a estar de verde. Ahora yo les pregunto, trabajemos con el segundo paréntesis del numerador que está coloreado de color verde. Toca hacer exactamente lo mismo. Entonces, empezar. El primer caso, factor común. ¿Le puedo sacar factor común a ese paréntesis? Sí, señor. ¿Cuál es el factor común? M. M. Factor común de, 9 9 sí, menos M a menos la M a 2. la 2. perfecto. 9 menos M al cuadrado. Es M al cuadrado. Y eso pues yo lo tengo aquí coloreado de verde. Chicos, seguimos digamos como o sea, en el primer paréntesis ya vimos que no podíamos hacer nada. Seguimos trabajando pero con el segundo paréntesis, ¿vale? ¿Puedo seguir aplicando algún caso de factorización al segundo paréntesis que está coloreado de verde? Sí. ¿Qué puedo, digamos, seguir aplicándole a este término, a este segundo término? Diferencia de cuadrados. Ah, ok. Podemos aplicarle solo al paréntesis la diferencia de cuadrados. ¿Cómo quedaría esa diferencia de cuadrados? 3 más M. 3 más m y el otro sería 3 menos M. 3 menos m. Muy bien. Entonces noten, todo lo que está de verde lo hemos venido trabajando hasta este punto. Les pregunto, después de haber aplicado esos dos casos de factorización, ¿puedo seguir aplicando algún caso más o hasta ahí, digamos, llega esa simplificación, esa descomposición? Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí Entonces, llega. muy bien, hasta ahí llega porque ya no tenemos cosas en común y los paréntesis que se están restando no tienen raíces cuadradas exactas. Hasta ahí llegamos. Listo. Después de haber trabajado con los numeradores, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con los denominadores. Entonces me voy a ir con el primer paréntesis del denominador que va a estar pintado en morado. Entonces yo les digo, ¿qué caso de factorización puedo aplicar en ese paréntesis que coloreamos de color morado?
Factor común. Igualmente, siempre debemos empezar por el primero, factor común. Factor común M, factor común D. 2M. 2M. 2 más M, muy bien. ¿Puedo seguir simplificando este paréntesis? No, señor. Muy bien. Como ya no se puede seguir simplificando el primer paréntesis del denominador, paso al segundo paréntesis. En el segundo paréntesis del denominador, les pregunto yo, ¿puedo aplicar factor común? No. No se puede aplicar factor común ahora. ¿Puedo aplicar factor común por agrupación de términos? No. No. Tampoco. ¿Puedo aplicar diferencia de cuadrados? Sí. ¿Cómo me queda esa diferencia de cuadrados, por favor? X menos más 4. Muy bien, x más 4 y el otro quedaría x menos 4, los mismos términos, pero restándose. Entonces esto es lo que está en naranjado, ¿cierto? Esto es lo que corresponde al paréntesis naranja. Los paréntesis de aquí que corresponden al paréntesis naranjado, ¿los puedo seguir simplificando o digamos descomponiendo? No. No, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Hasta ahí ya llegamos. Ahora les pregunto, el paréntesis negro, el de acá, vamos ya a pasar al paréntesis negro. Entonces, nótese, siempre cogemos cada paréntesis y lo descomponemos hasta la máxima expresión, ¿sí? A veces tenemos que aplicar factor común más de una vez, tenemos que aplicar diferencia de cuadrados más de una, no importa, siempre tenemos que llegar hasta una parte donde ya no podamos aplicar ningún caso de factorización. Listo. Tercer paréntesis de color negro. ¿Puedo aplicarle factor común? Sí, Sí. señor. ¿Cuál es el factor común del tercer paréntesis? Y. Y a la 2. Y a la 2, muy bien. 3 menos M. Muy bien. Factor de 3 menos M. Y este paréntesis es el que corresponde al que está coloreado de color negro. Ahora les pregunto, este de acá, este factor de acá, ¿lo puedo seguir descomponiendo? Diferencia No. al cuadrado. Diferencia al cuadrado, me dijeron. Entonces, acá tengo una diferencia, pero No, el profe, 3, ya no. muy bien, pero es bueno darse cuenta de eso. Nótese que los extremos no tienen raíces cuadradas exactas, por ende quedaría así. O sea que yo ya puedo pasar todo este denominador al lado de acá, ¿sí? Y entonces podemos decir que este es el resultado No. de nosotros haber descompuesto el numerador y el denominador. Después de haber descompuesto el numerador y el denominador, pasamos a la parte más sencilla, que es cancelar o lo que nosotros llamamos simplificar, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿este 3 de aquí lo puedo simplificar con algún término de abajo? No. Este paréntesis x más 4, ¿lo puedo simplificar con algún término de abajo? Naranja. Sí. Muy bien, con este que está acá, perfecto. O sea, esos dos que están coloreados de rojo se cancelaron. Esta M que está acá la puedo cancelar con algún término de abajo. Sí. Sí. Muy bien, esta M se me va a ir con esta otra M. Perfecto. 3 más X la puedo cancelar. No. 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 Digo 3 más M, perdón. Ahora, 3 menos M, ¿lo puedo cancelar? Sí. Sí, 3 menos M, lo puedo cancelar con este 3 menos M que me quedó aquí abajo, ¿cierto? Entonces, como resultado, el resultado que me quedó, pues va a ser colocar los términos que me sobraron después de yo haber cancelado todo. Y en este caso me quedaría la solución 3, factor de 3 más m, todo sobre 2 más m, factor de x menos 4, todo eso multiplicado por y al cuadrado. Si no estoy mal, en la solución del ejercicio está y al cuadrado
salía aquí al principio. Pero pues no importa porque como todo se está multiplicando, ustedes saben que el orden de los productos no altera el resultado. Chicos, ¿entendieron cómo es que uno desarrolla este tipo de ejercicios? Cogiendo paréntesis por paréntesis y desglosándolo hasta lo mayor posible. Entonces, nótese, de aquí, de este primer paso a este segundo paso, fue lo que hicimos, desglosar, desglosar y desglosar paréntesis. En el tercer paso lo que hicimos fue cancelar términos semejantes que estuvieran en el numerador o en el denominador, lo que nosotros llamamos simplificar, y obtuvimos la respuesta. ¿Entendido? ¿Tienen preguntas, por favor? No, señor. ¿No? Pero más claro el asunto. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, háganme el favor, les voy a volver a enviar un nuevo link para que se vuelvan a conectar y así seguir haciendo la corrección y terminar con darles la información que con respecto a la actividad evaluativa para que podamos subir el promedio. ¿Listo?